Bienvenidos a Cuauhti Scanner, nos da mucho gusto que estés aquí viendo este video. Hoy vamos a platicar sobre el multímetro. Tu servidor, el ingeniero Silvino Hernández, te da la más cordial bienvenida a nuestro equipo de producción, así como nuestras asesoras y asesores de ventas para poderte ayudar a escoger el mejor equipo o cualquier duda que tengas. Vamos a platicar sobre el multímetro. Hay muchos tipos de multímetros. Nosotros estamos impulsando o queriendo que los mecánicos tengan equipos de precisión, económicos, eso es importante, no precisamente una gran marca, también tenemos equipos de marca, pero pues a veces lo que interesa más es la función, el servicio. Y pues estos equipos, cuando son del mundo automotriz, te recomendamos que compres un multímetro, de preferencia con autorrango. Son más caros, por supuesto, pero ahorita vas a ver por qué es importante el autorrango. Si no tienes la posibilidad, no pasa nada, nada más hay que aprender a manejar los otros equipos que no son autorrango. Es indispensable que tengan una pinza amperimétrica para medir el amperaje que está consumiendo el equipo, el actuador o el componente que nos interesa medir. Esta pinza amperimétrica en el mundo automotriz debe ser para medir amperaje de corriente directa. Direct Current o DC debe ser la aplicación DC o corriente directa. La pinza amperimétrica, corriente alterna, prácticamente en el mundo automotriz no la utilizamos, no es significativo. A lo mejor si te dedicas a la reparación de alternadores, ahora que están llegando los autos eléctricos, en algunos momentos quizá, pero en este momento y hasta 2022, tu pinza amperimétrica debe ser de corriente directa. Entonces, cuando estés checando un multímetro, certifica que es automotriz. ¿Cómo sabemos que es automotriz? Porque tiene voltaje de corriente directa, también de corriente alterna, pero necesito el de corriente directa, porque tiene amperaje de corriente directa, porque me permite checar diodos, continuidad, temperatura y bueno, algunas otras funciones ya que tienen que ver con el mundo automotriz. De entrada, los hertz, la frecuencia o pulsos, la resistencia y poder identificar diodos por si uno de tus alternadores estuviese teniendo algún problema. Antes de pasarte a mostrar, quiero esta pinza amperimétrica o este multímetro, medidas, muchas medidas. Quiero compartirte para qué lo utilizamos, porque aunque parezca increíble, hay talleres que no tienen un multímetro a la mano y están queriendo resolver el día a día problemas que pues es muy fácil hacerlo con el multímetro. Sí, el escáner sí te da el código de falla, pero si no tienes un multímetro, ¿cómo vas a checar lo que te está diciendo el escáner? El multímetro, su primera función importante es voltímetro, va a checar voltaje. Y lo vamos a tener siempre en los multímetros, voltaje de corriente alterna y voltaje de corriente directa. Aquí es importante hacer la diferencia. El voltaje de corriente alterna es para la corriente, la electricidad que nos llega a la casa. En la casa tenemos 110 o 220 volts de intensidad con una corriente alterna. Este nombre se denomina así porque está alternando entre positivo y negativo, es decir, te llega un pulso positivo de 127 volts o de 220 volts y te llega inmediatamente después un pulso negativo, uno positivo, uno negativo. Más o menos en todo México tenemos una frecuencia de 60 Hz, es decir, 60 pulsos por segundo o 60 ciclos por segundo, porque va a ser 60 pulsos positivos y 60 pulsos negativos, uno a la vez. Entonces la corriente está alternando entre positivo y negativo y por eso se llama corriente alterna. La corriente continua o corriente directa, también llamada así, si te interesa saber cuál es la diferencia, hay que darle una rascadita, es mucha teoría, pero en principio funcionan igual. La corriente directa es un voltaje, una intensidad del mismo tamaño en el mismo sentido de conducción de la corriente. Es decir, no voy a estar alternando entre positivo y negativo. En el caso del auto tengo una batería de 12.5 volts, 12.5 volts positivos, siempre firmes y permanentes,
12.5 volts negativos, siempre firmes y permanentes, no va a estar cambiando. De hecho, una de las funciones de la batería, si tienes una batería en mal estado o si eras de los que creía que, pues una vez que arranque el auto le puedo desconectar la batería, o ¿qué crees? Yo he hecho andar el auto y para hacer el cambio de batería y no tener que poner un respaldo para garantizar que no se borren las memorias del radio, para que vuelva a prender, las memorias de asientos, en fin. Yo lo que hacía era echar a andar el auto y ya andando, girando el motor, le cambiaba la batería. No lo hagas. Los nuevos equipos, 2012, 2015 para acá, los nuevos autos, el acumulador, la batería, tiene una función de amortiguador eléctrico. Entonces va a evitar que el alternador, que ahora son alternadores muy potentes, que está ciclando entre positivo y negativo, aunque tiene diodos positivos y negativos, siempre hay un momento cuando tú retiras la batería se pierde esa amortiguación y el rizo entre positivo y negativo se hace más alto y más grande y podríamos tener o provocar daños a varias partes del sistema. No se debe tener un vehículo encendido sin la batería. También si la batería está en mal estado no se debe seguir usando porque estás arriesgando la vida de componentes electrónicos del auto. Traemos muchas computadoras. Si no lo sabías es importante que consideres esto y no estés cambiando baterías con el motor encendido. Vas a provocar un daño grave y costoso. Entonces ya no seas así, los respaldos de batería son muy económicos. Llámanos, te podemos enseñar algunos, pero bueno. Esto es un tema importante. Entonces, seguimos con el multímetro en la función de voltaje o intensidad. El voltaje o intensidad sería la fuerza, por eso se le llama también intensidad. El voltaje sería la fuerza con la que está saliendo la corriente de la batería. Las baterías, al tener una reacción química y el número de celdas, nos van a entregar 12.5 volts de intensidad. Con la intensidad multiplicada por el amperaje que se consume, podemos conocer la potencia o el trabajo que vamos a poder realizar con esa corriente. Entonces, en efecto, el amperaje, la otra de las lecturas del equipo, me sirve para medir la cantidad de corriente que está consumiendo el actuador o el componente eléctrico que me interesa medir. Entonces, las baterías tienen una capacidad de almacenamiento en amperes y me pueden entregar una cierta cantidad de amperes horas funcionando. Entonces una batería que tiene 70 amperes hora, si yo tengo un componente que me está consumiendo, por poner un ejemplo nada más, un ampere hora, quiere decir que va a poder estar con esa batería 70 horas funcionando. Si me consume menos, pues más tiempo, si me consume más, pues menos tiempo, ¿no? Pero la capacidad de almacenamiento se mide en los famosos CCA, Cold Cranking Ampere, en Cranking Ampere, en DINES, en euros, en SAI. Entonces, depende de lo que tú estés midiendo para probar tu batería, es lo que tendrías que utilizar. Pero el multímetro me va a permitir revisar que esos 12.5 volts de intensidad estén presentes en toda la línea y que si el sensor me tiene que mandar una señal de regreso de 4.5 volts o de menos, yo lo pueda estar checando en toda la línea y garantizar que así funcione. Entonces, aquí te estoy enseñando la primera condición: voltaje de corriente alterna en este vehículo, voltaje de corriente, en este multímetro, perdón, voltaje de corriente directa o continua. Después tenemos diodos o continuidad junto con la resistencia, es decir, identifica polaridad, diodo positivo, diodo negativo, y me va a medir la resistencia del componente que esté checando. Puede ser un conductor, puede ser una resistencia, puede ser un cable, una terminal. Aquí me mide la resistencia. Luego vienen los hertz, cuántos pulsos por segundo está mandando. Muchísimos sensores mandan pulsos. Sensores de velocidad, sensores de posición de árbol de levas, de cigüeñal, y esta es la forma en que vas a poder checar que realmente esté mandando el pulso y que a lo mejor es la línea en la que está mal y el sensor está funcionando correctamente. Luego tengo una lectura para temperatura, cambio mis puntas por una sonda que voy a hacer contacto con ella en la superficie que me interesa medir la temperatura. Luego, en este multímetro en especial, no es algo que tengan todos, tengo la posibilidad de estar enviando yo pulsos para checar si mi línea
que donde estoy mandando los pulsos funciona. Y aquí puedo modificar con este multímetro la velocidad de pulsación. Esto es una herramienta útil en el mundo automotriz, por eso es bueno que tu multímetro tenga la posibilidad de generar pulsos. Te va a dar una idea cuando estás haciendo estas mediciones. Este otro tiene una condición todavía más especial, que es no contact volt. Puedo leer voltaje de corriente alterna sin hacer contacto. Entonces solamente acerco esta patita que tengo en la pinza amperimétrica cerca de la línea de corriente alterna que me interesa medir, y me va a detectar con un pitido si hay voltaje. En algunos momentos 12 volts también me los puede detectar, pero no es siempre. Sobre todo cuando está pulsando sí me los puede detectar. Pero en el mundo automotriz no usamos este no contact volt porque no es tan sensible, requiere un voltaje alto. Y por último, la pinza amperimétrica de 600 amperes, corriente alterna y corriente continua. Las dos, aquí nada más yo selecciono cuál de las dos quiero medir, y estas son las funciones que tiene este multímetro. Te voy a mostrar otro multímetro que no recomendamos, pero quiero que veas la importancia del autorrango, la importancia de identificar con un equipo con menos botones muchas más funciones que los multímetros de a tiro muy económicos. Además de que baja la precisión, que pues en el mundo automotriz no es tan indispensable una precisión alta, pero quiero mostrarte este otro multímetro.